Bueno, saludo a la amada Iglesia con la paz de nuestro Señor Jesús el Cristo. En esta oportunidad vamos a ingresar a la parte que mucho se menciona y a veces se dice una palabra, pero en sí mismo no se habla esencialmente de los puntos cronológicos a los cuales el texto bíblico se refiere. Como consecuencia de eso, la mayoría no entiende, no lo puede aplicar adecuadamente y solo siente un poco de espanto, no más que eso. Pero vamos a ingresar en esta oportunidad. Quiero dar primeramente los temas que vamos a ir desarrollando en lo porvenir, que es parte de esta etapa. Los temas que vamos a tratar corresponden a los segundos 3 años y 6 meses de la semana 70 de Daniel y luego a la transición que va hasta la implantación del reino milenial por Jesús el Cristo. La grande tribulación mundial se divide en 3 periodos. No es que usted dice la gran tribulación y ya listo, no. Se divide en 3 etapas y va de menor a mayor. Cuando Jesús dijo, si aquellos días no fuesen acortados, nadie se salvaría, está hablando después de la semana 70, ya cumplidos los 7 años. Y cuando habla de los juicios, está hablando de los últimos 2 años y algo de la semana 70. Entonces, si uno no lo ubica cronológicamente, no ordena los hechos de la grande tribulación, es muy difícil para las personas manejar el tema. Por ese motivo, este trabajo de las 70 semanas proféticas de Daniel, ya en la semana 70, la última de la semana, la peor que va a vivir la humanidad porque todavía no ha iniciado. Mientras la iglesia esté aquí y el arrebatamiento no ocurra, la semana 70 no se inició. Entonces, la grande tribulación mundial tiene 3 etapas para su pleno cumplimiento. Hablar de la grande tribulación implica también señalar de qué etapa está hablando usted, de la primera, de la segunda o de la tercera etapa. Decir grande tribulación. Ahora, el que entiende cronología al escucharlo sabe de qué usted habla, pero el que no está instruido, eso es bueno tener en cuenta. Entonces, voy a presentar la temática para los próximos programas y luego quiero mostrar un gráfico en donde usted pueda entender cómo es la división. Y esos gráficos quedarán permanentemente, se irán mostrando para que uno lo pueda asociar y mentalmente registrar para tener precisamente claro cómo es el plan y el propósito de Dios y cómo está revelado. Está perfectamente ordenado, perfectamente revelado. Vamos entonces a los temas de hoy. El de hoy, luego toda la temática, y de ahí vamos a mostrar los gráficos correspondientes. Para que se pueda entender este tema y tenerlo precisamente y claramente determinado, porque está precisamente indicado en el texto bíblico. Aunque Dios habla un poquito acá, un poquito allá, y es un rompecabezas esencialmente, el expositor debe ordenarlo. Es así. Debe ordenarlo y de esa manera tiene el panorama preciso de todo cómo va a ser. Como una película, como se lo digo siempre, como ir viendo el guión de una película en desarrollo. Así es la revelación de Dios cuando usted la ordena, cuando usted ordena cronológicamente los asuntos y lo entiende todo el mundo, hasta los niños lo entienden. Ahora, no es fácil entender cuando está todo sin ningún tipo de cronología, ni de mención, ni de orden, que es lo que normalmente suele suceder. Entonces, vamos a los avisos. Hoy comienza la grande tribulación, etapa 1. Los temas esenciales de los 3 años y 6 meses segundos del Apocalipsis son los siguientes. Lo que vamos a arrancar ahora: el arcángel Miguel arroja a Satanás y su hueste a la tierra.
el falso profeta y sus secuaces. La Comunidad Europea destruye el Vaticano. El reino del cuerno pequeño, la bestia. El cuerno pequeño, la bestia, se levanta contra todo lo que se llame Dios y es objeto de culto y reverencia. El cuerno pequeño, la bestia, anula el continuo sacrificio en el templo de Jerusalén y luego se hace pasar por Dios en el templo. El falso profeta instituye la imagen de la bestia e instituye la marca de la bestia para poder comprar y vender. La ofrenda de la abominación desoladora. La mujer Israel huye al desierto donde es guardada por Dios. O sea que ese es el orden básico de los temas que se debe tocar dentro del orden cronológico revelado por Dios. Es una secuencia de temas que hay que ir viéndolos uno por uno. Y vamos a ir viendo en todas estas etapas los versículos bíblicos esenciales de todos estos temas. Y lo vamos a leer para que usted lo pueda escuchar y pueda quedarle bien definido estos temas. Lo que ahora quiero ir, antes de entrar en esta situación, es a los gráficos. Ahí usted está viendo un gráfico ampliado en donde tomo solamente la semana 70 de Daniel. ¿Y en qué lugares que nosotros vamos a hablar? La primera etapa que está en amarillo en la columna, esos son los 3 años y medio primero, que ya he hablado, del ministerio de los 2 testigos ungidos de Dios en Jerusalén, los 144.000 sellados, tienen esos 3 años y medio primero. El pacto de paz y seguridad abarca la semana 70, usted puede estudiarlo y aprender bien cómo es esto, la cronología. Debajo, en los segundos 3 años y 6 meses, es el reino del cuerno pequeño y la grande tribulación mundial que son simultáneas. El reinado del cuerno pequeño con la grande tribulación son simultáneas. Pero lo que sucede aquí es que usted tiene que entender que la grande tribulación tiene 3 etapas. Está perfectamente dividida, cronológicamente y en hechos. Entonces, a eso usted lo debe conocer para poder indicarlo, señalarlo y hablar básicamente, correctamente los asuntos. Aquí, en este gráfico que usted puede ver ahora, están el detalle de lo que va a suceder ahí. Lo voy a mencionar para que usted vea que si mira los gráficos, le presta atención, usted va a aprender correctamente y va a disipar muchas dudas y muchas cuestiones de estos temas. Si vamos claramente al punto número 8, que está indicado numéricamente el orden, la grande tribulación mundial es el punto número 8. El 9, Satanás y sus hordas de maldad son echados a la tierra. 10, la manifestación del falso profeta. 11, la Comunidad Europea destruye el Vaticano, eso ya es a la derecha, y le entrega el reino al cuerno pequeño, la bestia, anunciado por Juan. 12, la bestia hace matar a los 2 testigos, ahí es cuando son muertos. Por eso no lo he hablado anteriormente a esa faceta, porque entra aquí, en esta etapa. Luego viene el 13, la bestia se levanta contra todo culto y contra Dios. 14, la bestia anula el sacrificio a Dios y se hace adorar. Y luego de allí, esa es la primera etapa de tribulación, todos los asuntos religiosos, todos los asuntos, pero esa es la primera etapa. La grande tribulación mundial tiene 3 etapas, y para ello vamos a ir a ese gráfico que tiene usted ahora en pantalla, que es sobre el misterio de iniquidad. Esencialmente, pero ahí están las 3 etapas divididas perfectamente. A la izquierda tenemos en negro que dice: tercera etapa del misterio de iniquidad, persecución religiosa y la destrucción de los credos de la era de Osiris. Católicos romanos, el Islam, judaísmo y cristianismo evangélico. Esta persecución religiosa viene porque tanto el catolicismo romano como el judaísmo son simples fachadas que ocultan a los mayores adoradores de Satanás, a los mayores luciferianos y a los más practicantes de las ciencias ocultas de la tierra. Primero el judaísmo, y como el judaísmo infiltró al catolicismo romano, son prácticamente uno, cada cual hace un rol. El catolicismo romano es donde físicamente se realizan los sótanos del Vaticano, los rituales más
horripilante que alguien pueda, si es que al común de las personas no le va a subir eso, desde sacrificio de bebé hasta lo inimaginado. Rituales permanentes todo el año en los sótanos y luego en castillos y en otros lugares de la élite ocultista. Lo mismo sucede en el Islam y tiene que ver también con ciertos grupos de evangélicos, sí, claro, por supuesto. Hay evangélicos de fachada que después se van y se reúnen en los sótanos del Vaticano para hacer los rituales junto con el Vaticano, porque en lo interno y en lo secreto son los mismos. ¿A quienes lo vieron en los rituales? Supongamos, lo vieron a Cash Luna, a Jesús Adrián Romero, a un colombiano, a Alex Campos, y para simplemente decirle, después se presentan como evangélicos, evangélicos extrañísimos porque esos evangélicos solo puede comprar como evangélico un satanista, eso porque combina justo con él. Pero que alguien que conoce la palabra de Dios no puede comprar nunca si eso es ecumenismo y satanismo. Entonces, eso es la persecución que viene. ¿Y desde cuándo está establecido eso? Eso está escrito, la persecución religiosa y destrucción, hace 121 años en la ley de Horus, que rige el ocultismo y rige a los Illuminati, masón, etcétera, etcétera. Allí se estableció ¿por qué? Porque ellos ya saben que llegó el tiempo de que se va a cumplir lo que Dios dijo. Y entonces saben que mientras los 2 testigos no sean eliminados de Jerusalén, no van a poder hacer esa obra, eliminar todo, destruir todos los credos religiosos y dejar solamente la nueva era. Ni siquiera el judaísmo va a quedar porque era fachada solamente, fachada de maldad, de estafa, de robo, de ocultismo, en donde está toda la manipulación para la destrucción de los países, las economías, el saqueo, el robo, como lo están haciendo hoy en la Argentina, como lo hace Milei. Es un saqueo y un robo descomunal. Pero nadie interviene, ¿por qué? Porque ellos controlan el poder económico y el ocultismo. Y así es en Estados Unidos y así es en la mayor parte del mundo. Pero a todos les viene ahora la guerra y cada uno va a pagar su parte. Cada uno se va a llevar parte de su medicina. Quizás cuando este trabajo esté disponible ya la guerra esté en curso. Pero en poco tiempo viene la guerra, quizás este trabajo llegue antes, por ahí no, ya llegue en medio de la misma, pero no importa. La guerra que viene le va a dar a cada uno lo que le corresponde. A cada uno le va a dar lo que corresponde. Entonces, a la derecha tenemos las 3 etapas de la grande tribulación. No es solo gran tribulación y listo. Si usted quiere hablar correctamente, la primera etapa de la grande tribulación mundial es la destrucción de los credos religiosos de la era de Horus, establecida en 1904, por eso hoy ya tenemos 121 años desde que salió esa ley ocultista de lo Illuminati, masón, etc. O sea que ya tiene 121 años. Bueno, en la primera etapa de la grande tribulación mundial, un periodo de 1 año, pues 1 año y medio como mucho, se va a aniquilar todos los credos y se va a eliminar toda la falsa fachada y se va a dejar solo la nueva era. La nueva era es el credo del anticristo, la bestia. No queda judaísmo, no queda islam, no quedan evangélicos, no queda catolicismo, ni nada que tenga que ver con esos asuntos. No quedan mormones, no quedan testigos de Jehová, no queda nada. La primera etapa, como lo he mencionado, la persecución a los evangélicos comienza ni bien ocurre el rapto, ni bien empieza la semana 70. Son llevados los capturados a los campos de concentración y pero aquí comienza las fachadas falsas. Eso es lo que usted tiene que entender, lo que son fachadas, que internamente es luciferianismo, internamente es masonería, internamente solamente son adoradores de Satanás para destrucción de cierto grupo social, nada más. Y eso lo van a eliminar porque ya terminó su tarea, ahora se presenta como son, tal cual es, como son, el ocultismo pleno. El segundo cuadro del medio, en un violetita, usted puede ver ahí, esa es la grande tribulación en donde Dios comienza a enviar los juicios sobre la tierra, los toques de trompeta, los sellos, la copa de ira, pero no todos los eventos allí mencionados ocurren en ese momento. Algunos ocurren en esa segunda etapa y otros ocurren en la tercera etapa abajo en color naranja.
Entonces, uno debe ordenarlo cronológicamente y poner cada cosa en su lugar. La peor etapa a la cual Jesús dijo que por causa de los escogidos aquellos días serán acortados, se aplica a la transición, el último periodo, que tiene un periodo de 2 meses y medio a 3 meses y medio, como máximo. Esa es la última etapa a la cual Jesús dijo que si esos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, el remanente fiel de Israel, los caraítas, aquellos que sirven a Dios simplemente en la Biblia, no tienen una teología que le determina qué o no creer, creen solamente en el texto bíblico. No tiene una facultad de teología que le dice qué debe creer, tiene la Biblia sobre la cual debe creer, y bueno, ellos es el remanente fiel de Israel. Y ellos van a estar en Jordania, en su lugar de refugio, que luego vamos a llegar. Cuando dice la mujer huye al desierto, son ellos. El judaísmo no huye al desierto, el judaísmo es ciencias ocultas, las más profundas de los adoradores de Satanás, los Rothschild, los Illuminati, los masones. La mayor cantidad son judíos. Y se ocultan detrás de el nombre de ese judaísmo. Ahora el judaísmo, lo he mencionado y lo voy a mencionar hasta el hartazgo. El judaísmo es una fachada. Finge ser religión y no es religión, es un modo de vida, en el cual se usa para estafar a la sociedad humana, simplemente eso. Internamente ellos tienen el Talmud y la Kabbalah, que son las ciencias ocultas más profundas. De esos libros, de allí sale la adoración a Lucifer y a Satanás más honrada por Satanás. Y se distribuye hacia los demás credos fachada. Catolicismo romano, mormones, testigos de Jehová y evangélicos ecuménicos. Los evangélicos ecuménicos forman parte de ese grupo. Son una fachada y ellos viven una doble vida. Después se van a un concierto cristiano, se van a dar un sermón y de ahí se van a los rituales, a los sótanos del Vaticano. En muchas oportunidades a sacrificar bebés. Así como se lo digo. A ese nivel llega la estafa y el fraude. Y bueno, es importante saberlo. Entonces, la primera etapa de la grande tribulación mundial es la destrucción de los credos fachadas, que simplemente formaron un papel de manipulación, engaño y ocultamiento de la actividad satánica en el planeta Tierra. Bueno, los mismos que lo hicieron lo van a eliminar porque no lo necesitan más. Terminó el Evangelio, terminó la iglesia, terminó la predicación del Evangelio hace ya 3 años y medio. ¿Por qué? Porque la iglesia, arrebatada antes de que se firme el pacto de paz y seguridad, y 3 años y medio después es cuando termina el ministerio de los 2 testigos, y cuando ellos se han eliminado, recién comienza este sistema religioso de destrucción y queda la nueva era, con los ovnis, las abducciones, etc. Terminada la limpieza y eliminación de fachada, viene la segunda etapa, que son los juicios, en donde Dios va a comenzar a enviarle a este hombre que se cree Dios y le insulta y lo blasfema y provoca al cielo: che, bajen de ahí, mandámelo a ese que vos dijiste, mandámelo al Nazareno. Le estoy diciendo algo breve, vaya a las locuras que va a decir. Bueno, entonces Dios le va a comenzar a enviar algunas cositas a los que tienen la marca, a los que adoraron y al mundo. Va a ser una guerra literal de Dios contra este hombre. Entonces Él le va a mandar cositas para su goce, su disfrute de los adoradores de ese reino. Y la tercera etapa es la transición, en donde va a estar el día espantoso de Jehová, ese día que va a ser espantosamente terrible para el remanente, pues cuando habla de lo espanto es para el remanente, para los caraítas, no para el judaísmo. El judaísmo es luciferiano, satanismo. Entonces en esa etapa, la tercera, ahí va a estar el Armagedón, la batalla de Armagedón. Bueno, todo eso, el día espantoso de Jehová, que dice el texto bíblico, ocurre en ese periodo. No es todo lo mismo, está dividido claramente en secuencia y en etapas. Eso es lo que uno debe entender y tener claro y dividirlo de esta manera. Si usted dice gran tribulación, luego tiene que decir, me refiero al primer lugar en donde habla de la destrucción religiosa. Me refiero a la segunda etapa, donde va a ser el juicio de Dios sobre el anticristo, la bestia y sus seguidores, y tienen que demostrar sus capacidades. Y en el tercero es esos días previo a que Jesús descienda e implante el reino milenial. De esa manera estará correctamente y precisamente señalando como Dios lo determinó
en su revelación y en la cronología profética. Entonces, he presentado estos gráficos y lo voy a ir pasando constantemente y estarán ahí para que usted pueda asociarse, lo pueda comprender, lo pueda entender, lo pueda asimilar, lo pueda fijar en su entendimiento para expresar más correctamente cómo son las cosas y cómo Dios lo determinó, porque no es otra cosa que eso, simplemente eso. Entonces vamos a ingresar en la primera mención, porque ya avanzó bastante el tiempo, y vamos a ir dando los títulos, una breve mención, y vamos a ingresar puntualmente sobre los temas en el próximo programa. Para arrancar con el primero, que es el arcángel Miguel arroja a Satanás y su hueste a la tierra, y leer todo el pasaje bíblico. Puede ser que lo haga hoy en este programa, pero quiero tomarlo directamente en el inicio del próximo programa y de allí comenzar a desarrollar con el texto bíblico, con la declaración del texto. Y usted va a ver que no es más que entender a qué se refiere y listo, y queda totalmente todo definido. De allí la importancia de la cronología, en la cual tanto me esfuerzo, porque sin cronología no se puede ordenar, no se puede entender y se puede confundir muchas cosas. Entonces, la grande tribulación mundial, primera etapa, introducción, corresponde a la segunda etapa del cuerno pequeño, la bestia y su reinado mundial. También corresponde a la tercera y última etapa del misterio de iniquidad, pues discurren simultáneamente. El evento que estudiaremos a continuación potenciará enormemente los acontecimientos de la mitad de la semana 70 de Daniel. El arcángel Miguel arroja a Satanás y sus huestes a la tierra. Esto va a ocurrir en una batalla espiritual, porque ya se le terminó el tiempo para estar en el segundo cielo. A Satanás se le acabó. Y entonces arrojado, llegó el momento de ser arrojado, y usted va a ver distintos pasajes bíblicos que quizás lo leyó o lo escuchó, y si no se lo explicaron, o no le dijeron a qué se refiere, ¿qué es esto? ¿Para qué y cómo? Esos eventos tienen un momento cronológico de la historia, no es en cualquier lugar, en cualquier momento. Y si alguien habla de eso, tiene que señalar el momento cronológico y luego decir lo otro, para que la persona sea edificada en cuanto a lo textual. Y después desarrolla lo que tenga que hablar sobre el tema. Es fundamental eso. Y lo voy a mencionar sintéticamente a esa partecita, y luego lo voy a leer del texto bíblico para que lo pueda escuchar. El arcángel Miguel arroja a Satanás y a sus huestes a la tierra. Eso está en Daniel capítulo 12, versos 7 al 17 y Daniel 12, 1. Una vez que se cumplen los 3 años y 6 meses primeros del Pacto de Paz y Seguridad Mundial, finaliza el periodo de tiempo que Dios les ha otorgado a los 2 testigos en Jerusalén. Entonces se produce este suceso en la dimensión espiritual. Se trata de una guerra entre seres espirituales de las regiones celestiales, porque Satanás y sus hordas de maldad poseen su centro de operaciones en las regiones celestes. Y eso lo menciona el apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 6 verso 12, que después también vamos a ver el versículo, así también les muestro lo que sacaron de ahí. Ahí le sacaron cosas en la reversión Reina Valera 1960. El apóstol Pablo lo declara en la carta a los Efesios 6:12, donde dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, otros hombres, sino contra los siguientes: principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Aquí falta un punto. La élite Illuminati ocultista. La sacaron de ahí. Satanás el dragón junto a todas las autoridades de maldad son arrojados por el arcángel Miguel y los ejércitos celestiales del Señor de su centro de operaciones en las regiones celestes a la tierra. Desde ese momento la sede para las operaciones de Satanás se establecen en la Comunidad Europea. Por ese motivo se le reveló al apóstol Juan lo siguiente: el dragón Satanás le dio a la bestia, el cuerno pequeño, y a la Comunidad Europea lo siguiente: todo su poder, su trono y gran autoridad. Desde ese momento Satanás dirige personalmente todo el misterio de iniquidad desde ese lugar aquí en la tierra. El mundo entero yace bajo Satanás. Cuando Satanás esté arrojado a la tierra sucede lo siguiente: 1.
Satanás ya no puede presentarse en el cielo delante de Dios para acusar a los hombres. Desde ese momento que está arrojado se acabó su acción de fiscal de Satanás. 2. Hay un lamento sobre los moradores de la tierra por la ira de Satanás, pues sabe que tiene poco tiempo para estar suelto. 3. En primera instancia, Satanás persigue al remanente fiel de Israel, fruto de la obra de los 2 testigos de Dios en Jerusalén, pero Dios le concede al remanente fiel fugarse al lugar de refugio, pues los libra de los obstáculos fomentados por Satanás. 4. Comienza la persecución religiosa del cuerno pequeño, la bestia, contra Israel, el judaísmo contra los creyentes del Mesías Jesús, el Cristo, los apóstatas del Evangelio y la sana doctrina que se quedaron para aquellos días. Se da inicio a la tercera etapa del misterio de iniquidad. Aquí se revela el estado de ánimo de Satanás en esos momentos, la reacción que se produce en él y el programa de operaciones contra la humanidad. O sea que este es un resumen muy sintético, muy simple, sobre lo que va a ocurrir una vez que Satanás sea arrojado a la tierra. Y vamos a leer esos 2 pasajes bíblicos y lo vamos a desarrollar en el próximo programa. Es muy importante tener perfectamente claro este asunto y entiéndalo con total claridad, que cuando usted lo lleva al momento que ocurre, sí tiene su aspecto simbólico, etcétera, etcétera, pero las acciones que uno entiende de lo físico, de lo natural del mundo, queda perfectamente claro. Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11. Estoy viendo que no ese es el pasaje bíblico que quería leer. El pasaje bíblico es este. Apocalipsis capítulo 12, versos 7 al 17, de la versión de Casiodoro de Reina, 1569, que dice lo siguiente: y fue hecha una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaba el dragón y sus ángeles, y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, que es la serpiente antigua, que es llamado Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, y fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz del cielo que decía: ahora es hecha en el cielo salvación y virtud, y reino de nuestro Dios, y potencia de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ya es derribado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por causa de la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no han amado sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que él había sido derribado en tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y fueron dadas a la mujer las alas de gran águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar, donde es mantenida por un tiempo y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Y la serpiente echó de su boca atrás la mujer agua como un río, a fin de hacer que fuese arrebatada del río. Y la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca, y sorbió el río que había echado el dragón de su boca. Entonces el dragón fue airado contra la mujer, y fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, el Cristo. Es muy importante entender aquí, aunque lo voy a desarrollar en el próximo programa, esto no es exactamente el orden cronológico lo que dice acá, porque luego va desarrollando temas que son el final de la primera etapa de la grande tribulación mundial. Pero hay algo que quiero mencionar, en donde dice que el dragón echó de su boca contra la mujer un acto para destruirlo. Ese acto, ¿sabe quién lo van a hacer? Los ocultistas judíos.
no el Israel no de Dios, sino el Israel de Lucifer, de Satanás. Ese Israel de Satanás es la Chabad Lubavitch, el credo de Milei, el credo de Donald Trump y de muchos otros. Ese credo es el que va a perseguir a los caraítas, el remanente fiel de Israel. Pero la tierra, Dios va a ayudar para que ellos puedan ir a su lugar de refugio a Jordania, donde van a ser preservados durante todo el tiempo de la grande tribulación, hasta que el Espíritu de Dios sea derramado sobre ellos, como dice Joel, y entonces sí, luchen contra todos los enemigos de Dios, hasta que Jesús descienda a implantar su reino e implante su reino milenial. El remanente fiel no es todo Israel, el remanente fiel son los caraítas, los que sirven a Dios solamente obedeciendo al texto bíblico del Antiguo Testamento. No los judíos, porque los judíos es una fachada en donde se oculta la adoración a Satanás, a Lucifer y a los demonios. Es el peor fraude espiritual, religioso y económico que jamás la humanidad va a conocer, el judaísmo. Y de ahí se ocultan y salen los peores enemigos de la humanidad, los peores estafadores, los demonios más grandes del mundo, como el que tenemos acá de presidente. De ahí salen. Donald Trump es de ellos también. Bueno, por eso ahora vamos a tener la tercera guerra y un desastre mundial. Entonces entienda cómo son las cosas. Así son los distintos. Lo más grande, la fachada más grande es el judaísmo. Le sigue el catolicismo romano y así va. Y hasta tiene su fachada evangélica con el movimiento ecuménico. Pero la mayoría creen que todo es lo mismo, ¿vio? Para Dios no es todo lo mismo. Para Dios solamente está lo de Él. Y lo dejó perfectamente definido. Entonces, para cerrar este programa, voy a leer el pasaje de Daniel 12:1 y en Efesios, en donde voy a manifestar lo que quitaron, porque lo que quitaron ahí es la mención de los Illuminati, los Rothschild, las 12 familias judías que controlan el poder económico del mundo, los máximos adoradores de Satanás, el judaísmo, etc. Pero vamos primero a Daniel. ¿Qué dice Daniel capítulo 12, verso 1? Mas en aquel tiempo se levantará Miguel. Vio, siempre que el texto bíblico va a hablar de un punto en común cronológico, lo vincula con un acto. ¿Y quién es la parte vinculante? Miguel, el arcángel Miguel. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y en ese punto le puedo volver a decir los caraítas, no el judaísmo. Y será tiempo de angustia, cual no fue desde que hubo gente hasta entonces, la grande tribulación mundial. Mas en aquel tiempo tu pueblo escapará, los caraítas y los que no son del judaísmo, que los que no son ortodoxos, ni ninguna cosa de esa, ni de ninguna secta del judaísmo, ¿no? Todos los que se hallaren escrito en el libro. ¿Y quiénes están escritos en el libro? Los que no son del judaísmo, los que no son de la Chabad Lubavitch, los que no son de los ortodoxos, porque por más que usted crea cualquier cuento, esos son adoradores de Satanás. Se ocultan detrás de ese sistema de vida llamado judaísmo, que no es religión ni credo religioso, es fachada que oculta satanismo, luciferianismo y adoración a los demonios, el más importante del mundo, donde se ocultan las sociedades secretas, masones, Rosacruces, Illuminati y todos. Efesios 6:12, que es el pasaje para esa batalla y el mundo espiritual en sí mismo, que dice Casiodoro de Reina 1569, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo. ¿Y quiénes son los señores del mundo? Ahí está la DAIA, vio en la Argentina, no queriendo que nadie opine sobre la matanza de los palestinos. ¿Qué hacen? Los defensores de la matanza de los judíos. Un grupo que debería estar fuera del país. Pero bueno, ya le va a llegar su día. Entonces, contra señores del mundo. Esos son los Illuminati, la masonería, los Rosacruces y todo el priorato de Sion, los sabios de Sion, más diablo y ocultista que el mismo diablo. El diablo se pega una sorpresa. Estos ya son más Satanás que yo, dice. Pero bueno, agarraron por ese lado, ¿vio?
gobernadores de las tinieblas, contra malicias espirituales en los cielos. Bueno, cuando Pablo lo habló hace casi 2000 años era eso, pero en ese momento de Apocalipsis 12 y de Daniel 12:1 es cuando son arrojados y ya no tienen más parte ni lugar en el cielo. Entonces de allí comienza la limpieza, la matanza de todo lo que fue fachada. Hay mucha gente que creen que están en un credo cristiano, supongamos los mormones, y son luciferianos. Lo mismo pasa con los testigos de Jehová, masones son. Catolicismo romano engloba todo, judaísmo, Illuminati, ahí todos hacen los rituales ahí abajo y bueno, y después en los castillos. Por eso que se viene la guerra por las cuestiones que ya superan todo el nivel de maldad que pueda haber. Entonces, en el próximo programa voy a ingresar sobre este mismo tema, iré desarrollándolo y leyendo el texto bíblico para que usted lo pueda asociar desde la palabra de Dios a lo que Dios dice sobre la primera etapa de la grande tribulación mundial, que es la destrucción de los credos fachadas falsos. Porque lo que tenía que ver con el Evangelio ya Jesús se lo llevó, antes que se firme el Pacto de Paz y Seguridad Mundial, y los que se quedaron tenían el testimonio de Jesús y pueden seguir teniendo. Van a ser perseguidos, como el dragón lo mencionó. Algunos subsistirán quizás, pasarán todo este periodo hasta el reino de Dios, quizás, y la mayoría será mártir, porque la única manera de ser salvo e ingresar al reino de Dios es dando su vida. No hay otra manera. Y la otra es pasar. Por eso, santifíquese, conságrese hoy. Hoy tiene todo el poder de Dios, el apoyo del Espíritu Santo. Hoy tiene todo para usted santificarse y vivir una vida limpia y ser salvo. Todo depende de usted y tiene toda la facilidad. En aquellos días, el que se quede no tiene nada más que su fuerza natural, su fe y su resistencia natural. Usted decide cuál es mejor. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. En el próximo programa continuamos con estos asuntos sumamente importantes. Hasta entonces.